Hola amigos bibliófilos, hoy os traigo algo un poco diferente. Hace ya algún tiempo que estaba planteándome hacer este vídeo porque es de un tema que realmente me interesa y he decidido hacerlo hoy. Pero, un momento, algo está mal. A ver, esperad. ¡Ya está! Sí, ahora, mucho mejor. Como iba diciendo, este vídeo es diferente, no es una reseña, este vídeo es mi top 10 de novelas de fantasía heroica. Sí, amigos y amigas, una lista de mis 10 novelas de fantasía heroica preferidas. Esta semana, que igual si me preguntáis la próxima semana son diferentes, pero esta semana estas son mis 10 favoritas. Tened en cuenta que es fantasía heroica, es decir, espada y brujería, una rama muy específica dentro del género de fantasía. Y también tened en cuenta que esto es muy personal. Estoy segura de que más de uno me discutirá la elección. Pero bueno, sin más preámbulo, vayamos a la lista. Número 10. Doneval y su secuela Fabila de Graham Dunstan Martin. Estas novelas se encuadran dentro de la literatura juvenil e incluso un poco infantil y son perfectas para iniciar a los más jóvenes en el mundo de la fantasía épica. Vamos, que si tenéis un niño o una niña pequeños y queréis que le muerda el gusanillo de la fantasía épica, este es el libro que le tendríais que leer. Tiene todo lo que se espera de esta clase de novelas: aventuras, un joven campesino que de repente se encuentra con el destino del mundo en sus manos, una espada mágica, capas mágicas, magos, nigromantes, dragones, de todo, tiene de todo. Yo creo que el autor utilizó lo que llamamos el rule of cool para escribir esto. Quiero decir, de repente decía, ¿qué le falta a esto? Un dragón, pues metamos un dragón y ya está. En serio, hasta los nombres molan: Falsardo, Brincante, Doble, El Reino de Ruino, Maldeseo, Medianoche, yo qué sé, nombres de toda clase que suenan súper bien. ¡Hay hasta gigantes, por Dios! Y sí, es literatura obviamente juvenil y está escrita para gente no adulta, pero aún así, incluso con toda esa clase de aventuras un poco para no pensar mucho que te cuenta, sí también tiene algunos puntos de reflexión o mala leche, porque en la segunda novela, por ejemplo, hay un personaje que carece de sombra y por lo tanto, aunque pudiera parecer que es bueno y él mismo cree que es bueno, en realidad es malvado, puesto que porque no tiene sombra, no tiene duda, y aquel que no tiene duda es un fanático. En serio, todo mola mil en esta novela. Si conseguís desenchufar vuestro cerebro o vuestro pensamiento más crítico y solo os dejáis llevar por las aventuras como si fuerais críos, esta novela se disfruta muchísimo. Por lo tanto, Doneval y Fabila se han ganado el puesto número 10 por su capacidad para hacerte retroceder a la niñez y a esos tiempos en los que te inventabas aventuras alucinantes en la cabeza. Número 9. Las crónicas de Belgarath, de David Eddings. ¿Puede un libro que tiene todos los tópicos y clichés del género y personajes arquetípicos ser un buen libro? La respuesta a esto es sí. David Eddings consigue escribir un libro juvenil de fantasía épica entretenidísimo utilizando un solo ingrediente: el sentido del humor. Sí, la historia es simple y muy típica. La creación del mundo tampoco es una maravilla. Los personajes tampoco son de lo más profundos, pero aún así, como lo imbuye todo de un sentido del humor un poco sarcástico y los personajes también parecen estar divirtiéndose con lo que está pasando, consiguen que tú también te diviertas. Es lo más parecido a Star Wars sin ser Star Wars, en el sentido en que en origen es solo una historia de aventuras muy divertida, con personajes que incluso dejan de tomarse en serio a sí mismos muchas veces, y dándote siempre esa sensación de que están pasando cosas y esas cosas son al menos interesantes. El hecho de que David Eddings parezca que solo quiere escribir una novela de aventuras normal y corriente y que no quiere ser el siguiente Tolkien, la verdad es que le da muchos puntos. Y los personajes son arquetípicos queriendo, quiero decir, son arquetipos que cumplen una función porque están dentro de una profecía. Y Eddings consigue imbuirles de suficiente humanidad como para que te caigan bien. De hecho, al final, a mí el personaje que mejor me cae es Cenedra, porque sí, es la princesa arrogante, mimada y pagada de sí misma, pero como es la persona que básicamente tiene más fallos, es con la que te sientes más identificada.
porque además Cenedras era todo eso, pero la chica dirige un ejército de miles de personas ella sola. Así que sí, las crónicas de Belgarath están llenas de clichés, pero se gana el puesto número 9 por conseguir que esos tópicos funcionen, cosa que no todos consiguen. Número 8. Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. Sí, Tirant lo Blanc, tira lo Blanc. Es decir, Tirante el Blanco. Sí, sí, la novela de caballería, sí. No me miréis como si me hubiera vuelto loca. Las novelas de caballería son las novelas de fantasía épica originales. Imaginaos, Cervantes escribió un libro entero condenando este género, diciendo cosas como las que se dicen ahora del tipo es que está sorbiendo los sesos de la juventud, son unos frikis que no hacen nada de provecho. ¿Qué os creíais que estas cosas solo son modernas o algo? Pues no. Pero aún así, Cervantes deja muy claro que Tirant lo Blanc es la única novela de caballería digna. Y, hombre, si Cervantes dice que es digna, pues yo me dije, pues vamos a leerla, porque otra cosa no, pero friki soy un rato. Así que aprovechando que Bucket sacaba una edición por la película de Vicente Aranda, pues me lo leí y resulta que me gustó. Caballeros, princesas, malos malísimos, aventuras a raudales, sí, hay que saber en lo que te metes. Quiero decir, es una novela de caballería y está escrita según unos cánones de literatura que ya no se llevan, y eso que la propia edición decía que habían cortado bastante los monólogos porque al parecer era típico en la época que la gente empezara a monologar ahí páginas y páginas y páginas hasta que te cansaras, y que habían recortado un poco esto, pero aún así sigue siendo un género que en realidad está en desuso, porque lo que hizo Tolkien es modernizar este género de caballerías y convertirlo en lo que ahora es la fantasía épica. Así que sabiendo en lo que te metes y teniendo mucha paciencia, lo cierto es que está muy bien. De hecho me sorprendió que me gustara tanto, porque yo pensaba que igual, no sé, me iba a aburrir o no lo iba a entender del todo, pero no. Al principio cuesta un poco, ya sabéis, por esto del lenguaje, y eso que esto es una edición traducida, quiero decir, yo no me lo he leído en valenciano ni nada de eso. Lo sé, anatema, como se me ocurre, pero una vez pasado el shock inicial, lo cierto es que lo leí a un buen ritmo. ¿Que tiene algunas cosas que te dejan un poco picuet? Sí. Tiene cosas que ahora no se harían porque dices esto es un agujero argumental del tamaño de Mongolia, pero bueno, es lo que es. Además, esta novela tiene una de las metáforas, una de las imágenes más bestias que he leído en mi vida, porque decía que creo que era una princesa, al menos era una dama, que era tan pálida que cuando bebía vino se veía como el líquido bajaba por su garganta. ¡Toma ya! Por lo tanto, el número 8 es para Tirant lo Blanc, el libro de fantasía épica original. Número 7. Tigana, de Guy Gabriel Kay. Ah, Gabriel Kay, tú que me enseñaste que las novelas de fantasía épica no eran solo aventuras y clichés, sino que podían tener personajes con personalidades y psiques profundas y complicadas. Tú que me enseñaste que no todos son arquetipos y magia y dragones. Lo cierto es que esta novela fue un salto para mí, porque hasta entonces solo había leído a Tolkien y algunas novelas juveniles de este género, y esta es la primera novela en la que realmente encontré un libro con una construcción de personajes impresionante. De hecho, el mundo no sé si está bien construido, quiero decir, no creo que el mundo sea profundo en sí, sino que la construcción de los personajes, es decir, la profundidad de los personajes y sus motivaciones, hace que el mundo parezca complejo. De hecho, esta historia, que es en esencia una historia de venganza, tiene uno de los momentos de mayor frustración que recuerdo. No, en serio, hay una escena, hay un momento en el que estás como, no, pero no hagas eso porque tú no sabes que no, y te quedas ahí como básicamente cagándote en todos los muertos del autor. Eso demuestra lo buen escritor de personajes que es Kay y lo mucho que yo estaba en lo que viene siendo la historia, ahí metida, sufriendo con los personajes. Así que el séptimo puesto es para Tigana por su capacidad para hacerme arrojar físicamente el libro hacia el otro lado de la sala en un momento dado. Número 6. Canción de Hielo y Fuego, de George R.R. Martin. Sí, George está en la lista, sí. Básicamente porque, además de gustarme sus novelas, lo cierto es que constituyen una gran parte de mi vida. Creo que
he estado más tiempo o más años de mi vida leyendo estos libros que no leyéndolos. Casi. Creo que no llega, pero más o menos llevo más vida conociendo esta saga que antes de haberla conocido. O sea, imaginaos el largo tiempo en el desierto en el que estoy siguiendo esta maldita saga y lo que pasa a los personajes y cómo George se carga a la gente así sin miramientos. Y sí, puede que sus dos últimas novelas sean tal vez demasiado largas y me está dando la impresión de que se le va y ya sé que su mayor miedo es no terminar como Perdidos, pero es que yo estoy viendo que igual el final pues igual es hasta peor, pero es que no puedo evitarlo. Quiero decir, es una parte intrínseca de mi existencia esta saga ya. Y estoy esperando que termine, pero al mismo tiempo temo que termine, porque cuando termine yo no sé lo que voy a hacer. Quiero decir, va a dejar esto un vacío en mi vida. Se supone que estas novelas pertenecen a la fantasía heroica más realista, pero bueno, lo de realismo yo me río bastante porque es como, sí, parece que toma como base la Edad Media estrictamente europea, sí, pero ¿desde cuándo en la Edad Media hay, yo que sé, dragones? ¿Vale? No, realista no, igual intenta ser más verosímil en cuanto a política y finanzas, en el sentido de que cuando te lees El Señor de los Anillos estás pensando, pero este ejército ¿quién lo paga? ¿Pero quién recauda aquí los impuestos? ¿Qué pasa con toda esta gente que está luchando y no me está arando los campos? ¿Cómo funciona esto, querido Tolkien? Sí, en ese sentido es más realista, pero no en el sentido de que realista es realista. Quiero decir, sigue siendo una fantasía heroica. Aún así, hay que admitir y dar el mérito que tiene a George, mi querido George, por escribir unas novelas que realmente son muy adictivas y que han conseguido que tantos lectores pues sigan aguantando aquí como marines. Por lo tanto, el número 6 es muy merecido para la saga que me hizo no encariñarme con los personajes nunca más. Número 5. Las crónicas de Elric de Melniboné, de Michael Moorcock. Elric de Melniboné es fantasía clásica en su acepción más estricta, es decir, que tiene casi lazos con gente como Edgar Rice Burroughs u otros autores de lo que denominamos género pulp. Se parece más a Conan que al Señor de los Anillos. Es casi como si dijéramos fantasía de roleros. Y sí, tal vez esté juzgando más esta saga por la creación del personaje de Elric, que es un antihéroe muy carismático, que por la construcción del mundo mismo, porque creo que al final en las últimas novelas ya flaquea bastante lo que viene siendo la saga, si es que podríamos llamarlo saga, porque lo cierto es que los libros se pueden leer de forma bastante independiente, pero aún así su imaginería se me queda bastante grabada en el cerebro. Para que lo veáis, dejad que os lea el principio de la primera novela, que empieza así. Su carne es del color de una calavera blanqueada al sol, y el largo cabello que le cae sobre los hombros es de un blanco lechoso. En su testa ahusada y hermosa destacan dos ojos sesgados, tristes y de color carmesí, y de las amplias mangas de su blusón amarillo surgen dos manos delgadas, también del color del hueso, que descansaban en los brazos de un trono esculpido en un único inmenso rubí. A veces estas novelas tienen esa clase de descripciones en las que de repente ves la imagen. Pero como he dicho, aunque es una saga, lo cierto es que está constituida por varias novelas y se puede leer, por ejemplo, la primera, que es bastante corta, sin necesidad de leerse las demás si no se tiene curiosidad. Por lo tanto, el número 5 es para las crónicas de Elric de Melniboné, que consiguió darme muchísimo material para jugar al Dragones y Mazmorras. Número 4. El ciclo de Terramar de Ursula K. Le Guin. El ciclo de Terramar es maravilloso por muchos motivos, por el universo que crea la autora, que es rico y diverso, por los personajes que son complejos y están muy bien construidos, además porque dichos personajes evolucionan con el paso de los libros, y también por el imaginativo uso de la magia, qué es y cómo funciona, que autores posteriores han intentado copiar. De verdad, si no habéis leído el ciclo de Terramar, no puedo recalcar lo suficiente cómo necesitáis leerlo. Es una obra básica de este género, una obra que, en mi opinión, todo seguidor del género fantástico debería leer.
Por todo ello, el ciclo de Terramar se ha ganado el puesto número 4 de mi lista. Número 3. La saga de Geralt de Rivia, de Andrzej Sapkowski. Hay algo que ocurre en el género de fantasía heroica y es que las novelas normalmente suelen coger mucho de lo que viene siendo la cultura medieval europea, pero más específicamente anglosajona. Es decir, se basan mucho en la historia de la Gran Bretaña. Sin embargo, Andrzej Sapkowski es un autor que ha utilizado como base para su mundo de fantasía heroica la historia medieval sí, europea sí, pero centroeuropea y más específicamente eslava. Vamos, que es polaco y se le nota. Es, creo, en la única novela de este género en el que he visto la palabra pogromo. Así, la primera en la frente. Los libros tienen un personaje carismático como es Geralt, que se parece mucho al Rick porque es también albino y un antihéroe. Los demás personajes que le siguen que también tienen mucha fuerza. Un mundo complejo que al final consigues ver en su totalidad. Un uso de la magia, de la hechicería que es complejo y que funciona con sus propias reglas. Y una serie de aventuras que se basan tanto en la historia misma de Europa como en las leyendas y cuentos populares de europeos que te enganchan de principio a fin. Enmarcaríamos esta novela en la fantasía heroica considerada más realista, como G.R.R. Martin. Pero ¿por qué estos libros o esta saga está bastante más arriba que los libros de nuestro querido George? Pues bueno, por diversas razones. Una de ellas es que esta saga ya está terminada. La puedes leer en su totalidad y hacer un juicio global de todo. Y en este sentido, como todavía no ha terminado la saga de G.R.R. Martin, pues no puedo juzgarlo realmente de manera más objetiva hasta no ver el final. Y sí, puede que la saga de Geralt de Rivia tenga un final un poco pero ya está terminado, lo puedo juzgar y creo que hasta ahora es superior y además está más arriba porque creo que literariamente es mejor. Sí, G.R.R. Martin no escribe mal, pero es bastante simple en su escritura, mientras que Sapkowski utiliza mucho más lo que viene siendo las figuras retóricas y todas las técnicas e instrumentos que te puede dar la escritura literaria. Vamos, que creo que los libros de Sapkowski son literariamente superiores. Y ello le da muy merecidamente el puesto número 3 a Andrzej Sapkowski y su Lobo Blanco. Número 2. Bueno, vamos a hacer un poco de trampa con esto porque vamos a hablar de dos sagas diferentes del mismo autor. Vamos a hablar de Otherland y de Añoranzas y Pesares, ambos de Tad Williams. Añoranzas y Pesares es guerra y paz en un mundo de fantasía, tanto por su extensión como por el número de personajes, como por la ambición para querer contar una historia de unos tintes muy épicos. Incluso tiene un poco de novela clásica del siglo XIX. No es lo que se dice muy innovadora. Sí que tiene esa idea de explicar pausadamente las cosas, que los personajes te lleven a ello, que vayas encontrándote con las situaciones poco a poco. Vamos, que Tad Williams se lo toma con mucha paciencia. Otherland, por el otro lado, creo que es el refinamiento de esta idea y creo que incluso es superior porque es un mundo aún más fantástico que ni siquiera se tiene por qué regir por las leyes físicas porque estamos hablando de un mundo virtual y además es aún más fantástico puesto que en el mismo mundo virtual hay muchas referencias a novelas de todo tipo. Qué sé yo, hay un escenario completo de la Ilíada, por ejemplo. Y eso sí, sigue lo mismo Tad Williams con la extensión. De hecho, creo que Otherland es incluso más larga y con darte poco a poco a bocados la información y que tengas que leértelo con pausa y paciencia. Pero para mí Tad Williams es como la perfección de la literatura fantástica. Es todo lo que puede dar. Es una puerta para que tu imaginación se desborde, para ir a mundos realmente nuevos con personajes que no habías visto nunca y dejarte llevar. Es todo eso. ¿Y por qué si para mí Tad Williams es el sumum del escritor de fantasía heroica no está primero? Bueno, eso es fácil si tenemos en cuenta quién es el primero de la lista.
Pero primero, de manera muy corta, 3 excepciones que no están en esta lista. Una de ellas es La historia interminable, de Michael Ende. La historia interminable es una novela de fantasía y cuando yo lo leí cuando era niña fue lo más épico que había leído en mi vida, pero creo realmente que es una novela de fantasía de forma genérica, no de fantasía heroica, y por lo tanto no está en la lista, porque si estuviera realmente hubiera desbancado probablemente a Doneval. Segundo, Terry Pratchett. A mí me encanta Terry Pratchett y sus novelas y las novelas de Mundo Disco son un mundo de fantasía, pero no creo que sean fantasía heroica, sobre todo por lo de heroica, y cualquiera que haya leído a Terry Pratchett sabe a lo que me refiero. Así que por mucho que me gusten, tampoco están en esta lista. Y por último, Crónica del asesino de reyes, de Patrick Rothfuss. No está porque es una trilogía y todavía no está acabada, y como solo son 3 libros y no es pues básicamente una saga increíblemente longeva como la de G.R.R. Martin, prefiero no dar ningún juicio hasta que se termine esta trilogía y entonces dar mi opinión de manera global, porque no queda mucho para que se publique la tercera. Y dado que la segunda ya me defraudó un poco, estoy esperando a ver el final. El final decidirá si esto va hacia arriba o hacia abajo, y entonces ya sabré en qué posición de la lista está o si siquiera entra dentro del top 10. Y por fin, redoble de tambores, por favor. Número 1. El Señor de los Anillos, de John Ronald Reuel Tolkien. Era de esperar. ¿Quién iba a estar sino el maestro? El escritor que consiguió que la fantasía heroica se pusiera de moda, aquel a quien todo autor novel de este género intenta copiar. Pero no está solo porque realmente El Señor de los Anillos es una gran novela de fantasía heroica, está porque además yo cuando lo leí básicamente me cambió la vida. Es una de esas novelas que puedes decir que las lees y te cambia la vida. Yo leí esta novela y realmente mi cerebro implosionó. No pensaba que era posible escribir esto. Me hizo ver nuevas cosas, hizo que ampliara mis horizontes, me hizo fan de un género entero del que no era fan hasta entonces, aunque hubiera leído novelas de ese mismo género. Realmente yo básicamente a Tolkien lo venero, no solo porque escribió esta novela, sino porque además al ser filólogo están muy bien escritas, no son perfectas, quiero decir, tienen agujeros argumentales, realmente algunas cosas están escritas y no sabes por qué están escritas en ese momento, luego las lleva a otra parte, cronológicamente es a veces un lío, los personajes son muy arquetípicos, pero aún así el tipo era filólogo y cuando escribe, sobre todo si lo lees en inglés, te das cuenta de lo buen escritor que era al elegir palabras, quiero decir, sus descripciones realmente las puedes ver, y cuando Tolkien utiliza una palabra quiere utilizar esa palabra, no utiliza su primo hermano más cercano, no, utiliza la palabra exacta y acierta, y eso como lector realmente se agradece, porque puedes hartarte un poco de aquellos escritores que parece que escriben un poco al tuntún. Por cierto, cuando digo El Señor de los Anillos, quiero decir El Señor de los Anillos, no El Hobbit, que es un cuento para niños, ni tampoco El Silmarillion, que sería no una novela sino un compendio de relatos, ni tampoco los 101 relatos que Christopher Tolkien se encuentra, yo que sé, en el desván y que publica periódicamente porque hay gastos que pagar, que sí, están muy bien y siguen siendo Tolkien y te ayudan a comprender más el universo de la Tierra Media, pero yo específicamente como novela que está en el primer puesto de novelas de fantasía heroica preferidas, quiero decir El Señor de los Anillos. Y eso es todo. Esta es mi lista de las 10 novelas de fantasía heroica preferidas. Ya sabéis, podéis darle al like si os ha gustado, al dislike si no os ha gustado. También podéis dejar en los comentarios qué os ha parecido la lista, si vosotros pondríais una novela en particular, quitaríais otra, cuál sería vuestra lista de preferidos esta semana. Y bueno, pues hasta la próxima reseña o hasta el próximo top 10. Adiós, amigos.